99.9. Caracas, 93.1. Maracay, 95.3. Puerto La Cruz, 90.5. Puerto Ordaz, 96.5. El Vigía, 100.9. Mérida, 103.1. Táchira, 99.7. Margarita, 89.7. Maracaibo, 90.9. Maturín, Fama 98.1. Barquisimeto. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos en primera fila. Diagnóstico de bienestar. Conductas saludables. En Gladys en Éxito. Pongo en contexto la conversación con nuestro invitado de los próximos minutos con el doctor Carlos Ignacio Ponte, quien se ha especializado en medicina interna y en cardiología. De acuerdo, por ejemplo, a este artículo del estimulo.com, que entre otros recoge lo que son cifras de instituciones como la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Esto se replica en Venezuela, donde además los especialistas advierten que cada vez es mayor el número de personas entre 40 y 50 años que acuden a los servicios médicos por padecer obstrucción de las arterias coronarias, una de las patologías cardiológicas más frecuentes. Y aquí me detengo para hablar de esto y más con nuestro invitado. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Hola Gladys, encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Un placer Gracias. estar contigo. El placer nuestro, doctor, para aprovechar con usted y ubicarnos mejor en esta realidad. Siempre se ha hablado, ¿no?, de la tendencia, además, y cada vez, más frecuente, de padecer de algún tipo de enfermedad cardiovascular, pero de que sea incluso la primera causa de muerte en el mundo y que personas pues relativamente jóvenes, ¿no?, 40 y 50 años, estén acudiendo a servicios médicos por padecer algún tipo de obstrucción de las arterias coronarias, pues la verdad es que enciende las alarmas. ¿Qué es lo que está pasando y por qué está ocurriendo además con esta frecuencia? Sí, Gladys, fíjate, es una excelente pregunta, además una oportunidad importantísima para educar a las personas sobre el problema de las enfermedades cardiovasculares, que creo que es una función clave de ustedes como medio de difusión. Sí, definitivamente las enfermedades cardiovasculares, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares estamos hablando de infarto, de angina de pecho, de insuficiencia cardíaca, de enfermedad cerebrovascular, son hoy por hoy prácticamente en el 100% de los países del mundo la causa número uno de muerte. La causa que subyace, a su vez, de la enfermedad cardiovascular cardíaca es una obstrucción de las arterias coronarias por una condición conocida como aterosclerosis, que es la enfermedad de la pared de las arterias, que se infiltra de grasa, se inflama, un proceso que se llama oxidación local, y eso va haciendo que las arterias se estrechen. En algún momento dado, ese estrechez puede generar, por activación del sistema de coagulación, un trombo de plaquetas y se obstruye agudamente y ocurre pues lo que es el infarto. Eso es lo que subyace. Y eso está originado por lo que son conocidos como factores de riesgo. Los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular son muy conocidos por todos y continuamente, posiblemente se han nombrado en tu programa. Es la hipertensión arterial, que es el factor de riesgo número uno, la obesidad, el colesterol alto, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo. Y las personas, mientras más factores de riesgo tengan y mientras más tiempo esté su cuerpo, sus arterias expuestos a estos factores de riesgo, que es lo que se llama la carga acumulada, pues las personas van a tener mayor probabilidad, mayor riesgo, mayor chance de desarrollar aterosclerosis y que tenga un infarto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque estamos viendo cada vez en personas más jóvenes, en adultos jóvenes, la edad habitual, tradicional, lo que estábamos acostumbrados y lo que las estadísticas regulares se mantenía, que era que la edad cuando comenzaban a presentarse los infartos eran después de los 45 años en el hombre, siendo un pico alrededor de los 60, y en las mujeres posiblemente después de los 50 o 55 años, y un pico más allá, por encima de los 55. Pues hoy en día lo que está ocurriendo es que estamos viendo infartos con adultos entre 30 y 40 años, y no está respetando el género, tanto en hombres como en mujeres. Estamos viendo un aumento de la frecuencia de enfermedad arterial coronaria. Las arterias se tapan, los pacientes se infartan, y eso inclusive es importante que la gente que está en emergencia lo conozca,
porque antes se subestimaba un dolor en el pecho. Una mujer de 30 años, no, eso debe ser un dolor de una famosa neuritis intercostal, que es un diagnóstico que tiene mucho en duda hoy en día. Eso debe ser que hizo ejercicio y le duele el pecho, y se perdía tiempo y las personas se complicaban. Hay que tener conciencia, número uno, ese mensaje clave: no hay edad para que un dolor en el pecho no deba descartarse un infarto. Y la causa por lo que está ocurriendo esto, cuando uno estudia las distintas estadísticas en Europa, en Estados Unidos, inclusive en América Latina, y hay datos en Colombia, en Argentina, en México, en Venezuela tristemente no tenemos suficiente data, pero todas las voces dicen al unísono lo mismo, como si fuese un coro. Hay un aumento significativo de la obesidad en la adolescencia y en el adulto joven. Los niños obesos por obesidad de hoy, los principalmente de hoy van a terminar siendo obesos el día de mañana. Y la obesidad se acompaña de mayor incidencia de hipertensión, de mayor incidencia de colesterol triglicéridos alto y mayor incidencia de obesidad. Entonces, pareciera ser que lo que está cambiando, lo que está desviando esas cifras epidemiológicas, está fundamentado en que estamos generando una población con mayor incidencia de obesidad debido al sedentarismo, al cambio de alimentación, al aumento de alimentos ultraprocesados, al consumo de sodio, y eso favorece que esos factores de riesgo que mencionamos al principio sean más frecuentes y cada vez más precoces. Antes uno comenzaba a tratar una hipertensión a los 35 o 40 años. Te cuento, Gladys, cuando yo estudié medicina, hace ya algunos años, un niño, 10, 12 años, si tenía hipertensión, era fundamentalmente por una enfermedad renal. Hoy en día, la obesidad es causa número 1 de hipertensión en niños y adolescentes. Wow. Y no solamente hipertensión, sino lo que hoy tú has oído con muchos colegas míos que han estado contigo en tu fabuloso programa, que la diabetes mellitus tipo 2 es básicamente de los adultos. Bueno, hoy en día tenemos niños y adolescentes que tienen diabetes mellitus tipo 2, que era antes una característica de los adultos. Si yo, estudiando medicina, le decía a un profesor mío que ese muchacho de 14 años tenía diabetes mellitus tipo 2, mira, capaz que no seguía la carrera y me votaba porque estaba diciendo una burrada. Hoy en día eso es tristemente muy frecuente. Entonces, el sedentarismo, el aumento del tiempo en pantalla, la mala alimentación, el aumento de consumo ultraprocesado es la causa número 1. Pero no es la única causa. Y aquí quiero hacer un segundo llamado de atención. El aumento del tabaquismo y del consumo de los famosos vaping, que la gente cree que es un aparatico para echar humo, eso está aumentando también el riesgo de enfermedades cardiovasculares de forma precoz. El tabaquismo causa... ¿Cómo incide en ese caso, por ejemplo, este mecanismo? El tabaquismo, vamos a ver primero el cigarrillo convencional. El cigarrillo convencional, cuando cada bocanada de humo que uno aspira, las personas que fuman, está suministrando al cuerpo y a una superficie que es del tamaño de unas 2 canchas de tenis, que está preparada, diseñada, creada para que absorba gases y lo pasen a la circulación, cerca de 400, y no estoy siendo exagerado, ni estoy equivocándome, 400, un 4 y 2 ceros, 400 sustancias de las cuales cerca del 80% tienen capacidad de producir daño oncológico, de producir aumento de presión arterial y de producir daño directo de la pared arterial. De cada bocanada de humo estamos lesionando directamente nuestras arterias. Y ese daño acumulado, que ya hemos hablado anteriormente, es causa significativa de que las arterias se obstruyan y que el paciente tenga infarto. Entonces, obesidad con todo lo que lo acompaña, cigarrillo tradicional y el vaping. ¿Qué ocurre con el vaping? El vaping, eso es algo perverso de las tabacaleras. Los cigarrillos electrónicos fueron creados como una manera para que las personas adictas dejaran de fumar. Eran dispositivos para suministrar nicotina. Poco a poco se iba, en teoría, sueño, Disneylandia, era para producir cada vez menor concentración de nicotina y que la gente pudiese dejar la adicción, pero descubrieron que son una manera fantástica de crear más adicción. Y cuando la persona está inhalando lo que hay en esos vaping, esos vaporizadores, no solamente está inhalando un humo perfumado, sino una gran cantidad de sustancias químicas que producen daño pulmonar, y hoy en día se sabe que también pueden producir daño vascular.
Entonces, obesidad, cigarrillo tradicional, vaping y, tristemente, haya habido un aumento de drogas mal llamadas recreativas, drogas que contienen anfetamina, drogas que contienen diversas cantidades de cocaína, drogas químicas que producen también taquicardia, vasoconstricción, que es que las arterias se estrechan, y eso también es causa de infarto en adultos jóvenes. Bueno, yo le agradezco además todo este recuento que hace sobre las causas para que, además poniendo en contexto a quienes están recién sintonizando, estamos hablando con el doctor Carlos Ignacio Ponte, especialista en medicina interna y cardiología, es también de la Sociedad Venezolana de Cardiología, es cardiólogo en el Centro Médico de la Floresta, hablando de lo que ha compartido la Organización Mundial de la Salud sobre las enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa de muerte en el mundo. Cada vez más personas, que era básicamente parte de la estadística de 40 y 50 años, hombres y mujeres, acuden por algún tipo de enfermedad cardiovascular e incluso obstrucción de las arterias coronarias, pero además cada vez hay más jóvenes dentro de las estadísticas, lo cual rompe, por supuesto, todos los esquemas que se venían manejando de lo que es, por supuesto, malos hábitos y sus consecuencias en el tiempo, y por eso se habla del tiempo de 40 a 50 años para empezar a recoger esas consecuencias. Ahora lo estamos viendo en jóvenes y explica el doctor por qué. Y ahí la pregunta también, doctor, con relación a los infartos, porque siempre se ha dicho, y dígame si esto es un mito o una realidad, que mientras más joven el infarto puede ser fulminante. ¿Es así? Sí, fíjate qué ocurre, Gladys. ¿Por qué? Efectivamente es así, eso es una verdad. Como todo en estadística, hay mayor probabilidad de morir mientras más joven es el infarto. Cuando una persona hace un infarto a los 65, 68, 70 años, las arterias coronarias se han ido tapando progresivamente. Y eso ha dado tiempo a que primero el músculo cardíaco se adapte a esa condición de mala circulación, de lo que se llama isquemia, que isquemia, para que las personas entiendan, es cuando hay una disminución de la perfusión o de la cantidad de sangre que le llega a un tejido, de sangre oxigenada, de sangre nutritiva. Eso es lo que se llama isquemia. Se obstruye una arteria, llega sangre poca o ninguna y ese tejido sufre isquemia. Puede haber isquemia en cualquier tejido. Bueno, ese músculo cardíaco que sufre isquemia, pero es una isquemia que se va instalando progresivamente, porque la obstrucción comienza poco a poco y da tiempo, número uno, que el músculo se adapte, y número dos, que como lo que se tapa es la autopista principal, comiencen a abrirse caminos colaterales. Es decir, se tapa la autopista del este y la gente comienza a coger camino por las Mercedes, por Choao, por Caurimare, por Altamira, para poder llegar a su destino. Entonces se crean lo que se llama arterias colaterales. Entonces, si se tapa la arteria principal, en esa persona de 65 años, puede todavía llegar sangre a ese tejido que está isquémico por esas arterias colaterales, por esos atajos que toma la sangre. Cuando ocurre a los 40 años, la obstrucción generalmente es más rápida, menos progresiva, más súbita, y el tamaño del infarto es mayor porque no hay colaterales, no hay atajos, y al ser mayor, el riesgo de morir es mayor también. Entiendo, muy gráfico y perfectamente ya se comprende así como lo acaba de explicar, doctor. Y lo último que quiero consultarles es esto que la verdad me sorprendió sobre el anuncio de Moderna. Ha sido noticia en las últimas horas de poner fecha a una vacuna supuestamente contra cáncer y también otras patologías, incluso enfermedades cardiovasculares y también, de otras, además, contempladas. Por ejemplo, dice acá este artículo que estoy leyendo directamente de La Sexta, que sería con vacunas contra el cáncer, contra enfermedades cardiovasculares y además enfermedades autoinmunes, que podría estar lista para el año 2030. Entonces, de verdad es que me llamó la atención porque además dicen que esto de las vacunas contra COVID le ha permitido justamente a los investigadores, a los desarrolladores como el Laboratorio Moderna, abrirse un mundo importante sobre el desarrollo de otro tipo de vacunas, en este caso para esas patologías tan complejas, en el caso de las cardiopatías, además que son causa principal de muerte en el mundo. ¿Cómo sería en su área? Así es, querida Gladys. Extraordinaria pregunta, además muy interesante. Y lo primero que yo quiero decir, y no sé si tengo tiempo, pero creo que es importante, es la importancia que las vacunas han tenido en la salud colectiva actual. La única enfermedad que se considera erradicada en el mundo, tan erradicada es que la Organización Mundial de la Salud tiene un premio de una alta suma de dinero para la persona que logre diagnosticar un caso, es la viruela.
y la viruela se erradicó única y exclusivamente por la vacuna. Y brincando 70 años, lo que ha logrado que hoy en día COVID sea muy mal recuerdo y algo que tenemos que tener cuidado fue la vacuna. Por supuesto, el tratamiento médico ayudó a disminuir la mortalidad, pero que haya menos casos es la vacuna. Las vacunas son uno de los hallazgos más importantes de la ciencia, y eso tiene apenas cerca de 300 años. Nada, exacto. Fíjate, ¿qué ocurre? ¿Cómo funciona una vacuna? Lo que hace una vacuna es exponer al sistema inmunológico de una sustancia que se llama antígeno, generador de anticuerpos, contra una determinada proteína, fundamentalmente. Uno expone el cuerpo al sistema inmunológico, al sistema de defensa, que son nuestros soldados de batalla, ante algo que identifica a un virus, y ese organismo, esos soldados que antes no lo reconocían, lo reconocen y están armados para poder atacarlo y eliminarlo. Muy elemental, por eso en dos palabras, para cualquier persona lo que hace una vacuna. No solamente hoy en día somos capaces de identificar esos antígenos, esos identificadores, esos carnets de identificación de los virus y las bacterias y los hongos, sino también somos capaces de identificar esos antígenos, esas proteínas, esos carnets, esos identificadores de tumores, de sustancias que producen aterosclerosis, como son lo que se llama la ApoB, unas proteínas que están relacionadas con la aterosclerosis, de una enzima, que es la enzima ECA, que favorece la hipertensión arterial. Entonces, lo que se están desarrollando son vacunas que exponen al organismo a al anticuerpo, al sistema inmunológico, a estos soldados del cuerpo, que se llaman unas células que se llaman macrófagos y monocitos, a estos identificadores de estas proteínas o estas enzimas, bien sean tumorales, generadores de aterosclerosis, generadores de hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Y entonces esos soldados se arman, se preparan, lo reconocen, lo atacan y lo disminuyen. Eso es básicamente lo que está pasando. Se está desarrollando vacunas para la aterosclerosis, para la hipertensión arterial, para muchos cánceres, y otras enfermedades. Y no te extrañe que no sean 30 años. Ahorita con la inteligencia artificial, una capacidad de análisis de la data brutal, y lo que estamos haciendo en el aprendizaje se ha reducido, lo que antes se hacía en 30, 40 años, se ha reducido a 5, 7 años. Hay una máquina de inteligencia artificial que se llama AlphaProt, que ha logrado descifrar digamos, la morfología tridimensional de más de 200 proteínas que no habían sido posibles lograr hacerse con la metodología experimental convencional. Y eso va a permitir un avance de la ciencia impresionantemente rápido y veloz. Y, bueno, vertiginoso. En buenas manos, con la ética que tenemos que modificar y cambiar de la inteligencia artificial, eso va a permitir unos avances muy interesantes en la medicina. Eso que acaba de decir, yo estoy seguro que no van a ser 30 años. No, es que de hecho no es 30 años, 2030. Es decir, si estamos en el 2023 son 7 años nada más. Quizás, como dice usted, algo más todavía bastante más rápido, como pasó con mismo COVID. Y tenemos que acostumbrarnos a eso, y tenemos que evitar esas voces agoreras, tenemos que emprender el futuro, hacia dónde vamos, y que los avances científicos definitivamente nos han hecho una mejor sociedad, una sociedad más saludable, una sociedad más productiva, una sociedad que tenemos más confort, una sociedad que tenemos mayor capacidad de distracción. Hemos aprendido a prevenir las enfermedades, y tenemos que hacer con la ética adecuada, porque con esta inteligencia artificial, la bioética tiene que cambiar hacia una sociedad mejor. Tenemos que adaptarnos a lo que viene en el futuro. El que no se adapte a lo que viene se va a quedar atrás. Totalmente, doctor, y apuntar a la medicina preventiva, como bien dice, a lograr tales avances que se pueda incluso hacer una medicina personalizada donde se logre descifrar el cuerpo de cada quien, y sobre la base de eso abordarlo, obviamente con la efectividad para evitar llegue al desarrollo de patologías incluso complejas que puedan hacer que pierda la vida. Bueno, ya estamos viendo longevidad incluso, cómo se está alargando la vida gracias a esos avances de ustedes del campo de la medicina conjuntamente con la tecnología y ahora la inteligencia artificial. Doctor, ha sido un placer tenerlo hoy en el programa, la verdad es que a ti. Esto ha sido muy educativo. Sí, mira, yo quería compartir mi Instagram, @cardio_prevención, @cardio_prevención. Ahí estoy dando diariamente tips de prevención cardiovascular.
Y un 30 segundos, en un país como Venezuela, donde la calidad de la atención curativa para el pueblo general es tan baja, tan deteriorada, tan tristemente de pobre calidad, porque no hay equipo, porque no hay medicamentos, la prevención cardiovascular tiene que ser prioridad número uno para la población, para el gobierno y para toda la sociedad. Porque mientras menos infartos, menos capacidad de morir por enfermedades cardiovasculares. Así que la prevención tiene que ser la prioridad a uno en medicina cardiovascular. Y en toda. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. El doctor Carlos Ignacio Ponte, especialista en medicina interna y cardiología, parte de la Sociedad Venezolana de Cardiología, y también trabaja en el Centro Médico La Floresta. Pues ahí lo consiguen también por sus cuentas en las redes sociales, activa, además compartiendo información de acuerdo a esa especialidad, esas especialidades que tiene para la salud de todos. Y en particular en el caso de todo lo que tiene que ver con nuestro corazón, que bastante trabaja todo el día. Es impresionante. A mí me fascina hablar con los médicos, me fascina hablar con los especialistas en esta área, porque nos aproxima, obviamente, un mayor conocimiento de esa máquina perfecta, que quien la hizo definitivamente, si es Dios, en fin, cada quien con sus creencias. Yo creo en ese ser superior, pero es perfecta la máquina y cada día nos sorprende más, y bueno, todavía incluso con desafíos gigantes que ahí van tratando ya de resolver con avances como, por ejemplo, la inteligencia artificial. Son las 4:50, me toca hacer publicidad para ya corriendo desarrollar la siguiente entrevista. Antes quiero hablarles de lo que es el contenido. Una oportunidad.